Muy buenas, espectadores de Estado de Alarma. Estamos en una de vuestras secciones favoritas, en Dando la Bala, con Gabriel Viñegla, secretario de organización de Vox. Nos consta que al presidente extremeño le encanta esta sección y hoy vamos a hablar de uno de los temas favoritos, ¿no?, de los socialistas, que no solo lo aplican a nivel nacional, sino que se ceban sobre todo con Extremadura, ¿no?, con una ley de memoria histórica para la cual hemos traído a hablar a un abogado, a un historiador, llamado Antonio Manuel Barragán, abogado extremeño. ¿Qué tal estás, Antonio? Y Gabriel, ¿cómo estáis? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien, aquí estamos dando la vara para que se entere Vara y compañía. Vamos a dar la vara histórica. ¿Por qué es importante hablar de la ley de memoria histórica, no solo a nivel nacional, que el debate ya es conocido, sino particularmente en Extremadura? Bueno, porque esto no es una memoria histórica, esto es una memoria histérica y además partidista. Solo se ve la memoria de un lado, no de los otros. Entonces, lo que nosotros pedimos desde Vox es que se anule esta ley de memoria histérica, ¿vale? Porque en la guerra civil, desgraciadamente, murieron personas de un bando y de otro, y nadie fue ni bueno ni malo, fue una guerra civil, y sabemos todo lo que pasa en las guerras civiles. Eso ya se olvidó, pero estos socialistas y estos comunistas, bueno, iba a hacer un calificativo que no viene a cuento. Lo que quieren es que volvamos otra vez a tener ese enfrentamiento entre unos y otros, y no tiene sentido. Entonces, por eso hoy está aquí Antonio Manuel, que es un experto en este tema de la memoria histórica, para que nos explique un poco los entresijos de la ley de memoria histórica aquí en Extremadura y las barrabasadas que se hacen aquí. Memoria histórica podíamos hablar. Mi bisabuelo le fusilaron dos veces le fusilaron, las dos veces se salvó, pero en esas dos veces que le fusilaron aquí en la tapia del ayuntamiento, murió mucha gente, y no solo fue antes de que le fusilaran, sino cuando los llevaban en las famosas cuerdas, las barrabasadas que le iban haciendo todos estos que se dicen hoy gente de paz y demás, todos los progres, los comunistas, lo que hacían a las mujeres y a los hombres que iban en la cuerda. Entonces, nadie mejor que Antonio para que nos explique un poco cómo se está haciendo aquí en Extremadura. Don Antonio. ¿Qué tal? Pues mira, este tema yo lo conozco desde los inicios, porque cuando estaba estudiando la licenciatura de Historia en Cáceres, fue cuando surgió en el año 2001-2002, entonces llamaba la atención. Y voy a contar cómo se introdujo, porque todo esto es una cuestión política. Una cosa son los familiares de las víctimas que quieran recuperar a sus deudos, que claro, todo el mundo tiene derecho a enterrar a sus parientes con dignidad. Eso nadie lo discute. Aquí lo que se discute es la cuestión, el viraje político que se le da a este tema, porque lo tienen bien estudiado. Esto son cosas muchas veces relacionadas con los sentimientos, y entonces es fácil utilizarlo como manipulación política. Y estamos, por ejemplo, en una región donde desde el inicio de la guerra fue zona nacional, excepto, por ejemplo, la zona oriental de la provincia de Badajoz, fue la zona republicana. Entonces, pues claro, si van por los pueblos diciendo aquí se fusiló a mucha gente y tal, pues hay muchas personas que solo ven como una cuestión política, y entonces pues eso empieza lo que es la confrontación en los pueblos. Entonces, eso ha tenido una época de apogeo, que fue la época 2002 a 2011 aproximadamente, todo relacionado con el 70 aniversario del inicio de la Guerra Civil en 2006, que fue declarado por Zapatero Año de la Memoria Histórica. Pues mira, muy curioso cómo se empieza a mover esta historia. Se crea una asociación de memoria histórica en Extremadura, que curiosamente la presidenta fue durante la etapa de Zapatero la delegada del gobierno en Extremadura. Entonces, para que veáis la cuestión, que esto tiene mucha trascendencia política. Entonces, en el año 2003 se publica un libro en la editorial Crítica, que pertenece al grupo Planeta, llamada La columna de la muerte. Pues hemos sabido hace poco, por autoconfesión de su autor, que la Junta de Extremadura compró el 20% de la edición. Y yo recuerdo que en el año 2003, en mi pueblo, en Monesterio, los socialistas repartían ese libro. Y nadie sabía
porque además quien los repartía son de la Virgen del Puño, cómo estaban repartiendo ejemplares que valían a 23 euros. Estamos hablando que si confiesa este señor, el autor, que de 5.000 libros le compra a la Junta de Extremadura 1.100 a la editorial a 23 euros que estaba en la librería, son 25.000 euros. Bueno, entonces ese libro lo empiezan a distribuir. Y entonces pues hay como una... la gente se vuelve como loca con ese libro. Ese libro tiene una particularidad, que solamente habla de los crímenes de la zona de Badajoz, que fue de la zona nacional. Pero curiosamente omite todo lo que pasó en la zona oriental, lo que se llamó la Bolsa de la Serena, perdón. Ahí, por ejemplo, pues estableció lo que era una doble capitalidad, pues estaba la capital de Badajoz, que era la zona nacional, y después en la zona republicana tenía su capital, tenía sus instituciones, tenía como un equivalente también a Diputación Provincial, tenía un tribunal y tal. Entonces, toda esa zona, que ahí se cometieron también muchos crímenes, pero de la zona republicana, eso se omite en el libro. Entonces, cuando empiezan a sacar los listados y los porcentajes, pues claro, si solamente coge de forma parcial lo que es la zona nacional, pues te sale un montón de víctimas y tal. En ese libro, curiosamente, y eso lo expuse en un trabajo de investigación que pasó por un tribunal en la Universidad de Extremadura, incluso aparece víctimas que no murieron en la guerra ni fusilados, sino de muerte natural. Incluso víctimas inventadas con otro nombre y tal. Y ese libro ha tenido 5 o 6 ediciones y a pesar de haberse dado este conocimiento de las cosas, se ha mantenido esa cifra y tal. Entonces, claro, ese libro es el que abre un poco camino por aquí, por la historia esta. Pero llevaba una bomba de relojería dentro, que hacía una crítica al derrumbe, a la demolición de la Plaza de Toro de Badajoz, la Plaza Vieja, que eso fue un proyecto de Rodríguez Ibarra. Entonces, cuando vieron el libro que tenía una crítica a Rodríguez Ibarra, ni siquiera lo quisieron presentar. Pero lo habían comprado ya, entonces pues empezaron a distribuirlo, el libro ese. Y a partir de ahí ya se forma una especie de convenio, Junta de Extremadura, con las diputaciones provinciales. Ellos mismos dicen que desde el año 2002 a 2019 el presupuesto de la memoria histórica, de lo que se llama Proyecto de la Memoria Histórica, ha sido de 1.550.000 euros. Es decir, desde el año 2003 a 2019, eso es lo que se ha presupuestado para el proyecto de memoria histórica. Pero desde que está promulgada la Ley 1/2019 de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura, aparte del proyecto de memoria histórica, tiene también unas consignaciones presupuestarias que está creciendo año a año. Por ejemplo, en los presupuestos de 2021 ya tiene consignado, porque tiene hecho una consignación tanto para el proyecto de recuperación de la memoria histórica como ley de memoria histórica, tiene otra partida diferente que son ya para 2020 se dotó de 100.000 euros y ya para 2021 de 350.000. Pues bien, las diputaciones y la Junta tienen hecho una serie de convenios y como son convenios públicos lo tienen que publicar en el Diario Oficial de Extremadura. Pues por ejemplo, el 11 de mayo de 2018 se publicó el convenio, la renovación del convenio de las diputaciones de Badajoz y Cáceres con la Junta de Extremadura y se dotó entre las 3 administraciones de 122.000 euros. Resulta curioso porque aparece un anexo con las cuestiones del glose de los gastos, que solamente el 29% se destina a empresa de albañilería o excavación, empresa de hospedaje, tienda de comestible, empresa de alquiler de vehículos. Es decir, de los 122.000 euros se destina solamente 36.000 euros supuestamente a levantar fosas comunes, estudios y tal. Lo demás, pues se crea un puesto de trabajo que está asociado a la Universidad de Extremadura. Tema de digitalización de documentos, publicaciones y tal. Esto suena mucho, por ejemplo, a eso del negocio de la violencia de género, es decir, que se dota mucho dinero, pero después lo que se destina a las mujeres realmente
afectadas por la violencia de género es un porcentaje muy pequeño. Después eso es para el tema de los chiringuitos que tienen montados y tal. Y quiero hablar... No, eso es, digo, que eso es otro chiringuito más de los que tenemos aquí en Extremadura. Exactamente. Un chiringuito histórico, ¿no? El chiringuito histórico. Una cosa es que un familiar, y yo conozco familiares de personas fusiladas en la zona nacional que se han negado a dar permiso a levantar fosas comunes. ¿Por qué? Porque están en un cementerio. Normalmente todas las fosas están en un cementerio. Eso de las cunetas queda muy bonito, pero hay una cosa muy curiosa. Aquí se ha hecho la autovía Vía de la Plata, desde el año 2000 hasta el año 2007, que se inauguró el último tramo. Lo único que se ha encontrado, y es una vía paralela a la 630, que es una carretera que eso es antiquísima, la Vía de la Plata. Solamente han aparecido restos de romanos, muchísimas vilas, enterramientos, cementerios romanos, algo islámico. Porque aquí en mi biblioteca particular tengo un libro que se llama Extremadura Arqueológica, que habla de todas las excavaciones que se hizo en el tramo de la Vía de la Plata por Extremadura, y solamente aparece eso, no aparece nada de la Guerra Civil, porque habitualmente los enterramientos se hacían en los cementerios. Después de la guerra, ¿verdad?, que hay enterramientos fuera de los cementerios, pero hay unas órdenes de llevarlo por temas de sanitario todo a los cementerios. En los cementerios lo habitual en aquella época era enterrarse en el suelo, porque los nichos eran una cosa de ricos. Entonces, pues tan solo está mezclado con otros restos y tal. Es una cuestión bastante difícil. Entonces, en ese tema, si una familia quiere removerlo y tal, porque quiere darle digna sepultura, yo creo que en eso nadie se puede negar, porque eso además, nosotros vivimos en una cultura de respeto a los muertos. Es más, cuando sale una cuestión de que se ataca a un cementerio, eso indigna a cualquier persona porque eso está en nuestra cultura. Entonces, una cuestión es esa. Y otra cuestión es lo que tienen montado estos señores, aparte en las cuestiones estas de la memoria histórica. Porque quiero hablar más. Resulta que un alcalde, en el año 2003, pierde la alcaldía en una localidad que se llama Fuente de Canto. Pues unos meses después, este señor aparece como asesor del consejero de Cultura. Estamos hablando de 2004. Y unos años después, en 2018, se jubila como técnico en la Universidad de Extremadura, pero en Filosofía y Letras. Resulta que por aquí tengo algún libro suyo, porque yo la verdad que me informo, me gusta informarme de esto, incluso de las cosas que ellos escriben, porque se aprende de las contradicciones que ellos indican, ¿no? En la solapa dice que es diplomado en trabajo social, que realmente es un trabajo muy digno, pero relacionado con historia, pues bastante recogido por los pelos. Pues este señor se jubila en el 2018. Ahí en la universidad. Primero estuvo en la Junta de Extremadura como asesor, es decir, personal eventual, y después se dedica al tema de la memoria histórica. Todas estas cuestiones hay que ponerlas también en relación con que hubo aquí un periodo de impasse del Partido Popular, 2011-2015, que mantiene las dotaciones de memoria histórica. Curiosamente, la Diputación de Cáceres, que entonces mandaba el Partido Popular, no participa en el convenio, pero la Junta de Extremadura sí que dota de presupuesto a esta cuestión. ¿Esto por qué vino? Según yo he indagado, como ahí el Partido Popular no tenía mayoría absoluta, estaba en minoría. Resulta que necesitó la abstención de Izquierda Unida para sacar lo que es el gobierno en el año 2011. Claro, Izquierda Unida siempre está con esta historia también, pero entonces mantiene lo que es una oficina de memoria histórica que ya estaba en Mérida y la estructura. Y lo curioso de este tema, porque siempre el Partido Popular es colaborador necesario de estas cuestiones, en vez de paralizar todas estas cuestiones, de dar un puño sobre la mesa, es decir, vamos a ayudar a las familias que realmente quieran, que hagan una solicitud en forma, que no se la haga otro, que se haga pasar por esa familia y tal, sino que le hagan una solicitud en forma de recuperar un resto, vamos a dotarlo y tal, vamos a hablar con el ayuntamiento para obtener los permisos, para eso nadie se niega.
Pero en vez de parar eso, de parar lo que es la cuestión ideológica, la mantiene. Y publica en el 2014 el censo de víctimas, que curiosamente en ese censo de víctimas, que es un libro bastante grueso, hay lo que se llama víctimas y victimarios. Es decir, ahí se coge pues, fusilados, gente que fueron también condenadas a muerte y también costas, pero claro, aparece también víctima de esas víctimas. Es decir, que es muy curioso que se mezcla todo. Entonces, toda esta cuestión al final, que ellos han presionado mucho el tema de apertura de los archivos militares, que eso ya ahora mismo están abiertos, es decir, todos los procesos judiciales derivados de la guerra civil y de la posguerra, ahora mismo están abiertos. En la zona de Extremadura hay 2 archivos fundamentales que no están en Extremadura, pero que son lo que contiene la documentación, que uno está en Sevilla y el otro está en Madrid, que es el de Madrid, que es el más conocido porque tiene más documentación, es el archivo histórico de la defensa. Pues muy bien, pues ahora, como ellos han promovido la apertura de esos archivos, resulta que cuando uno va allí, te encuentras toda la documentación de por qué a un señor se le condena a muerte, con todas las pruebas de todas las cosas de los crímenes que había hecho y tal. Es decir, que ellos mismos se están dando cuenta que la apertura de archivos militares está dando una información muy importante sobre ciertas personas que cometieron crímenes. Entonces, lo de la memoria histórica, al final, es una cosa que yo creo que incluso se le ha ido de las manos, porque al principio, como ellos controlaban la información, controlaban los presupuestos, controlaban a la gente que tenía que estar relacionada con estos asuntos, pero claro, al abrir los archivos militares, que eso se abre en la época de Zapatero, ahora ya cualquier persona, no hace falta acreditar ningún tipo de titulación, va a ese archivo, pregunta, tiene unos índices, busca una persona y te dan el expediente con total facilidad. Pues resulta que toda esa documentación pues te da una idea de que había una historia que se había olvidado, que la habían olvidado los mismos protagonistas, porque para llevar a cabo una reconciliación, al final, eso con el transcurso del tiempo, porque si no estaríamos aquí todo recordando hasta la guerra de Viriato. Entonces, todas estas cuestiones, por una evolución de la sociedad, sociedades que son ya maduras, empiezan a olvidar, quitar los rencores y tal, las familias se juntan y aquí ya en los años 50, 60 y 70 se ve perfectamente en que se casan ya la gente de cualquier condición social y tal, de diferentes ramas políticas y todo eso la gente se reconcilia a través del tiempo, pero a través de las relaciones sociales y tal. Porque además también llama mucho la atención que los que más promueven este tema de la memoria histórica son los hijos de los más franquistas. Sí. Eso es curioso. Coño, Vara, hijo de franquista. Claro, Gabriel, a mí cuenta, ¿no? Creo que lo iba a desarrollar todo Manuel. Esos hijos de franquistas que lo están promoviendo, ¿quiénes son? Vamos, ejemplo. El señor autor de la Columna de la Muerte, un señor que vive en Sevilla, pero procede de Villafranca, de Los Barros, resulta que su padre, camisa vieja de Falange. Son de los que estuvieron encerrados antes de llegar la tropa de legionarias regulares y tal, que casi lo asesinan. No había nacido todavía el hombre este. Después, obtiene un cargo de funcionario en el Ayuntamiento de Villafranca, el de archivero, curiosamente. En el año 49 recibe la concesión de la gasolinera. Y curiosamente, es decir, que son personas que han vivido privilegiados del franquismo, es decir, gracias a los méritos de guerra obtiene un puesto en el ayuntamiento que además lo pide expresamente. Yo es que he leído las actas del Ayuntamiento de Villafranca, es decir, que yo me informo y pide el puesto de archivero y lo crean y se lo dan. Pasa unas pruebas, pero al final los tiene. En ese, fíjate, si es empleado interino del Ayuntamiento de Villafranca, de Los Barros, y lo nombran concejal interino. Durante un tiempo, hasta que se conforma ya una corporación, 1940, estamos hablando de 1940. 39, el año 40, 41. Y lo que consigue, lo que quiere es un puesto de trabajo. Llama mucho la atención. Después el tema de Fernández.
pues eso además se puede conseguir a través del buscador de la Gaceta de Madrid o Boletín Oficial del Estado. El padre empieza primero de fiscal en los años 40, pasa a juez, después pasa por ascenso a magistrado de la Audiencia Provincial de Badajoz. Estamos hablando ya a principios de los años 60. Después pasa a Córdoba y después termina en el Tribunal Supremo. Este hombre pues, tiene un trágico accidente, no muere de muerte natural, muere en un trágico accidente, pero claro, hace una carrera, ya murió en el 89, 90 por ahí aproximadamente, pero hace una carrera durante el franquismo. Pero después, por ejemplo, a Fernández Vara es un apellido de Olivenza, y esos son los antiguos potentados de Olivenza, pero hace un siglo. Pero es que el bisabuelo creo que era diputado provincial de la Diputación Provincial de Badajoz a principios del siglo XX, es decir, que eran las personas importantísimas de allí de Extremadura. Y el padre fue alférez o teniente en la guerra, ascendido después de la guerra por Franco. O sea que todos estos que vienen con el puño en alto diciendo que si esto, que si lo otro, son todos hijos, nietos. Incluso muchos han vivido en el franquismo muy bien gracias a que sus padres o ellos han sido unos gañoteros, ¿de acuerdo? Que estuvieron al lado del franquismo y ahora ya se han pasado al otro lado. ¿Sabes? Y eso pasa con todo, porque los chiringuitos vienen todos de ese tema. Y con respecto a lo que decía antes Manuel, coño, si es que solo le interesa una parte, fíjate, os decía antes de uno de mis bisabuelos, pero al otro, que era empresario de grano, al comienzo de la guerra civil le pilló en Valencia comprando grano. Y allí, desde aquí, dieron el chivatazo y lo fusilaron allí. Yo no sé dónde están enterrados mi bisabuelo ni su hermano. Mi abuela siempre ha estado penando porque sabía que la habían matado en Valencia, pero no sabía dónde estaban. O sea, pero eso no les interesa lo que dice Manuel, cunetas, pues aquí en las cunetas no han descubierto nada más que eso. Temas romanos, temas árabes, restos de civilizaciones antiguas, o sea, Don Benito, por ejemplo, y en todos los cementerios que yo conozco de aquí, de la zona, tienen la fosa común de los que murieron en la guerra civil. Una fosa común en la que están metidos unos y otros. En algunos cementerios han separado a los de izquierda y a los de bando nacional y en otros tanto juntos. O sea, y tienen aquí hecho un desmadre con él. Pero lo que yo me pregunto, Gabriel, que tú te controlas bien las cuentas del gobierno de Extremadura. A la gente de Extremadura le importa la memoria histórica. De verdad, remover el pasado, abrir rencillas, decir, ¿por qué despilfarran millones de euros en una causa que no interesa a nadie? Decía, a los agricultores que están pidiendo ayuda en Extremadura, a los ganaderos, a los emprendedores, se levantan por la mañana y piensan lo que le hizo Franco a su familia o las familias de amigos o lo que hizo el bando republicano y del cual esa ley de memoria histórica no habla, ¿no? Porque es una ley de memoria histórica sectaria, manipulada y tergiversada porque no hablan, ¿no? De las barbaridades que hicieron, ¿no? En los rojos, ¿no? Como quien dice. Aquí no le interesa eso a nadie, igual que no le interesa a nadie el tema de las chocholocas del lunes, igual que no le interesa a nadie las tonterías que tienen estos comunistas y estos socialcomunistas que no saben hacer otra cosa nada más que llevar a cabo ruina y desastre. Mira, en Extremadura la mayoría, excepto varias poblaciones, son poblaciones pequeñas en las que todo el mundo se conoce e incluso en las grandes casi todo el mundo se conoce. Aquí nadie sale a la calle mirando, yo no me hablo con ese porque en la guerra civil su bisabuelo, su abuelo hizo esto, era del bando de derecha, del bando de izquierda. Aquí esto se ha olvidado. Únicamente que lo han querido recordar estos sinvergüenzas de la izquierda, estos sinvergüenzas comunistas, porque les interesa, pero ¿para qué? No para buscar restos ni para poner... No, les interesa para tener a más gente contratada en sus chiringuitos. O sea, lo que no es normal es que ya haya una partida presupuestaria para un chiringuito de memoria histórica. Lo que no es normal, como hablábamos hace unos días, es que se gasten 4 millones de euros al año en publicidad institucional. Lo que no es normal es que se despilfarre el dinero cuando están los agricultores protestando por la rebaja de la PAC, los tabaqueros que se van a ver en la calle que tendrán que sembrar, pues no sé qué tendrán que sembrar, los ganaderos protestando, la ruina que tenemos de trabajo, de los puestos de empleo, de paro aquí en Extremadura, que se deja esta vara de que aquí esto es una ruina. Y esto... Ahora todavía no he hecho nada más que empezar. Vamos a esperar 2 o 3 meses y vamos a ver cómo está esto, porque esto, cuando no hay dinero en el campo, cuando la hostelería no funciona, porque aquí han arruinado la hostelería en un mes.
La hostelería y el comercio lo han arruinado con las historias del señor Vergeles para el tema de restricciones y tal. Y no tiene, como decimos siempre, ninguna base científica. Lo único que ha hecho es arruinar hosteleros, arruinar comerciantes, sacar dinero para los chiringuitos de memoria histórica, de la violencia de género, de todas estas historietas que tienen aprendidas para eso, para tener a más gente en redes clientelares y poder vivir del momio, como decían antiguamente los mayores, vivir del momio. Antonio, oye, tengo aquí el libro este que estaba comentando antes, Extremadura Arqueológica, el tomo 10. Arqueología en la construcción de la A66 Autovía de La Plata. Es decir, que es paralela a la 630, a unos pocos metros, y solamente ha aparecido, además que ha aparecido auténticas joyas, algunas destruidas durante la construcción porque no quisieron cambiar el trazado, otras debajo protegido debajo de la carretera, pues si algún día quieren seguir explotando, pero solo aparecían necrópolis romanas, sobre todo romanas. Algunas cosas, creo que de la época islámica, pero, por ejemplo, alguna fosa que se encontrara en uno de la cuneta, pues los enterraban, si podían enterrar en la cuneta o en el campo que está al lado de la cuneta. Pues curiosamente no ha salido nada de la guerra civil. Y es un trazado largo, además, no solamente el cajón de la autovía, sino los accesos, es decir, que todo eso había unos estudios previos y además un arqueólogo durante todas las obras y solamente ha aparecido lo que son necrópolis, porque todos los fusilados y tal se enterraban en los cementerios, en fosas comunes, en la tierra, pero después que solían removerlo porque se enterraba tanta gente en la tierra, que era lo más habitual, la gente humilde se enterraba en la tierra y entonces cuando iban necesitando, iban removiendo, iban sacando, echaban los huesos en el osario y tal. Y también es muy curioso que aquí en Extremadura a veces sale noticia, empieza la excavación de la fosa en no sé dónde, y después intentas buscar si hay noticias posteriores, y no hay ninguna, porque como no ha encontrado nada, pero el espectáculo, hacerse la foto y sacar la noticia, eso sí. Es decir, muchas veces se utiliza estas cuestiones que son sentimentales como arma política. Es decir, porque muchas veces no, Manolo, se utilizan siempre. Aquí lo utilizan siempre. Sí, la verdad es que sí, me estaba expresando mal. Después, lo que estaba diciendo, que si una familia quiere recuperar su deudo, que eso nadie se lo niega, pero lo que forman es allí el espectáculo y tal. Y además, lo que estaba hablando, que de ese convenio del proyecto de recuperación de memoria histórica, solamente el 29% se destina al tema de, bueno, sé el presupuesto, no sabemos si al final se lo gastan entero o no, pero el presupuesto previsto del 29% es tema de sumación. Entonces, pues llama la atención que se dedique tanto dinero a otras cosas, por ejemplo, a crear un puesto de trabajo dotado de 36.000 euros, que curiosamente ese presta servicio en la Universidad de Extremadura, y entonces hace la convocatoria y tal a través de la Universidad de Extremadura, está ocupado después del señor que he comentado antes por otra persona que estudió la licenciatura y que después se sacó el doctorado y tal. Yo en el año 2011, y eso lo tengo aquí, en una hoja y otra hoja, salió en un periódico que ya desapareció, pero en el 2011 yo escribí un artículo que se titulaba así: El negocio de la memoria histórica en Extremadura. ¿Cómo se gasta las administraciones públicas en manos socialistas 866.000 euros o 149 millones de pesetas en 10 años para redactar 5 tesis doctorales? Esto lo escribí en el 2011. Yo no he salido de la nada y ahora que es más fácil hablar y tal, no, sino que ya en el 2011 yo escribía sobre este tema y tal. A mí no me hicieron ninguna réplica de esta cuestión, sino que lo publiqué. La gente lo leyó y algunos reflexionó y a lo mejor algunos pues hasta votó en consecuencia, en conciencia o lo que fuera. Pero se destinó ese dinero, como ellos decían, para redactar 5 tesis doctorales durante 10 años. Yo hice un trabajo de grado que lo publiqué como libro, y es un libro extenso, y lo hice al mismo tiempo que estaba estudiando Derecho. Es decir, cuando ya terminé la carrera de Historia, estuve haciéndolo en mis ratos libres y tal. Claro, ahí me lo tuve que costear absolutamente todo,
pero al mismo tiempo estaba estudiando la otra carrera, lo iba haciendo a destiempo y no sé, pues claro, como paraba y tal, 2 años. Pero estos señores tardaron 10 años. Y entonces, antes de que se les caducaran los cursos de doctorado, porque los cursos de doctorado tú tienes que hacer unos cursos y después tienes que presentar la tesis, y durante un tiempo tienes que, si no presentas la tesis, caduca y tienes que hacerlo de nuevo. Pues in extremis, en el 2014, alrededor de 2014, se presentan estas 5 tesis doctorales. Curiosamente, entonces llama la atención todo este tema. Después ahí yo creo que ha habido tensiones, porque algunos pensaban que se iban a quedar en la Universidad de Extremadura, iban a enlazar un contrato y tal, y al final pues los elegidos, pues creo que ha sido una, y los demás pues se han ido quitando del medio y tal. Y además... Sí. No, termina. Sí, mira, y después quería hablar de una cosa, no sé cuánto tiempo tenemos todavía. Tenemos 5 o 10 minutos. Vale, mira, una cosa, o si quieres, Gabriel, que quería hablar. Termina. Mira, hay una cosa muy importante. Como el tema de la fosa a veces es difícil porque tienes que hacer prospecciones, a ver si hay algo, ver si no un resto humano de 1800, pues claro, los cementerios como tal se crean a principios del siglo XIX, una disposición de Carlos III de finales de 1889, pero todos los cementerios se empiezan a crear en Extremadura en 1800, 1810, 1814 y tal. Entonces ahí te puedes encontrar pues, restos humanos pues, de hace 200 años. Entonces, como el tema este de la fosa pues está como está, porque a veces es difícil conseguirla, una fosa con los restos y tal, porque ya han excavado algunas. También hice un escrito hace unos años diciendo, al paso que van a tardar 400 años en sacar todos los muertos, porque ellos decían que eran 12.000 y llevaban no sé si 300. Entonces, pues claro, al paso que iban, 400 años para sacar. Hay una cosa a la que se están dedicando ahora, y sobre todo en la provincia de Cáceres, que es el tema de derribar cruces de los caídos, cruces que ya estaban, que no tenían ningún tipo de simbología, sino que eran cruces ya pues, desprovistas de simbología, si eran creadas en la guerra civil y tal. Y ahora con la que la quieren derribar, porque además muy característica, es la cruz de los caídos de Cáceres. De Cáceres, que es enorme. Sí, exactamente. Además quiero detenerme en este tema porque además supone que estemos ayudando a una serie de personas que están allí, que están luchando para que no se derribe. Y además lo hago desde el cariño porque yo he estado viviendo en Cáceres durante 18 años. Y entonces, pues, aunque ahora resido en Badajoz, quiero enviar un caliente saludo a una serie de personas que están luchando ante las administraciones públicas para que no se derribe. Pues resulta lo siguiente, una cruz que se inaugura en el año 38, tiene la típica simbología que tenía las cruces de los caídos y tal. Llega 1984, hay una corporación socialista y lleva a un pleno que se retiren una moción de la alcaldía, que se retiren lo que era la simbología que tenía esa cruz. No sale a la primera, pero lo lleva a la siguiente sesión y sale. Y entonces se cambia. Y entonces se hace una dedicatoria. En memoria, creo que en memoria de los hijos de Cáceres caídos por la patria, creo que viene a decir, en memoria sí, viene a decir eso poco más o menos. Pues resulta que están diciendo que esa cruz ahora es una cruz de los caídos franquista. Vamos a ver, si del año 84 se le quita los símbolos y se resetea y se hace una cruz democrática que además no está dedicada ni siquiera a los muertos de la guerra civil, porque dice memoria de los hijos de Cáceres caídos por la patria, con lo cual puede ser de la guerra de la independencia, de la guerra de Cuba, de cualquier, incluso de acto de servicio, es decir, no tiene nada que ver con el franquismo, ni que una cruz franquista y tal. Lo sería en su día, pero actualmente no. Pues resulta que hay allí una asociación que está formada por unas personas que se han presentado en lista de Izquierda Unida, con lo cual pues ya se puede ver que es bastante objetiva. Esa asociación que consiguió ya en el cementerio su memorial, curiosamente gestionado y costeado por un ayuntamiento del Partido Popular,
Es decir, la alcaldesa que entonces había en el Partido Popular y un concejal fueron a la inauguración allí con bandera republicana y tal. Era una cosa que llamó la atención. Esto pasó en el 2014. Y resulta que esa asociación pues, quiere que se quite la Cruz de los Caídos. Es decir, ellos han conseguido su memorial costeado con dinero público. Ojo, una cesión de un lugar en el cementerio de Cáceres. Que está muy bien, que sí, pero ahora quieren quitar la Cruz de los Caídos de Cáceres, que no ya del Cruz de los Caídos, sino que es una cruz que está allí. Pero para rizar el rizo, resulta que los socialistas crean una ley, la Ley de Patrimonio Histórico de 1999, la Ley 2/1999, que tiene una disposición adicional segunda que dice que todas las cruces que hay en Extremadura y otros elementos como escudo heráldico y tal, como son muchísimos, son bienes de interés cultural por los ministerios de la ley. Es decir, todas las cruces que hay en Extremadura son bienes de interés cultural, porque así lo dispuso una ley. Y lo curioso que ahora es que están tirando cruces. La última ha sido la de Jaraí de la Vera. En Jaraí de la Vera han tirado una. Están ahora con la de Brozas. Y entonces, es decir, que esto son tendencias que si nos damos cuenta también está pasando en otros sitios de España, porque ya con el tema de las fosas, es verdad que existen algunas, pero son difíciles ahora de localizar, pues ahora están con el tema de las cruces. Y las cruces, los que somos de cultura cristiana, es un símbolo de reconciliación. Fue un símbolo de martirio de origen romano, eso ya hay muchas historias escritas sobre ella, pero se ha convertido en un símbolo universal de reconciliación. Y que no están conformes, que hay que quitarla, pero si está allí, si quitarla cuesta dinero, si volverla a ponerla en otro sitio cuesta dinero. Aquí en Badajoz, y ya con esto quiero ir terminando, en Badajoz había una Cruz de los Caídos que está en la Alcazaba. Era una cruz monumental que además tenía una peana interesante porque era como una especie, con escalera y tal. Pues el ayuntamiento socialista que había aquí en Badajoz en los años 80 decidió llevarla al cementerio. Había una asociación, que eso ya no existe, porque claro, los combatientes de la guerra civil ya no existen, pero había asociación de excombatientes. Llevaron el acuerdo de la Comisión Municipal Permanente, que era ahora se llama Junta de Gobierno Local, lo llevaron al Tribunal Supremo y ganaron el pleito. Y entonces hay una noticia que se publicó en prensa porque ellos decían, vamos a ver, vamos a llegar a un acuerdo, los combatientes que ya eran personas de 80 años, que ya se reunían nada más que para, hablar de sus batallitas y tal, y a la gente joven, que eran los que estaban en el ayuntamiento, vamos a llegar a un acuerdo. Como esto es una cuestión de reconciliación, que vuelva otra vez a la ciudad, porque claro, que había dicho el Tribunal Supremo que era ilegal que se llevara la cruz, se desmontara y se llevara al cementerio de Badajoz. Y entonces vuelve la cruz a la ciudad, pero no la pone en el mismo sitio, sino que la pone en otro sitio, que está todavía puesta, pero donde estaba su lugar original no está. Pero yo le decía que tenía que ser de una manera de reconciliación, que hay que ya cerrar las heridas, que las heridas estaban cerradas. Y lo que decían la gente mayor, que yo conocí de algunas personas mayores, pues cuando estuve haciendo mi trabajo de grado, hablé con ellos, eran personas que no te hablaban de los hechos, pero sin odio, te la hablaban como anécdota, como cosas que pasaron hace muchos años, pero no te hablaban con el odio de personas que ves tú, gente joven, que habla de estos temas con bastante, no sé, con rencores. Las personas que sufrieron esa vida y que nosotros, por nuestra edad, hemos conocido algunos no querían hablar del tema, eso casi todo. Y los que te hablaban del tema te lo hablaban de manera de reconciliación, es decir, aquello no tenía que haber pasado, porque entonces como los ánimos lo habían exacerbado los partidos políticos de aquella época, sobre todo los revolucionarios, Partido Socialista, Comunista y tal, el Frente Popular, y se llegó a la confrontación. Entonces, la gente con la que yo he hablado además porque además hay que hablar, que se dedica a hacer estas cosas, estos estudios históricos y tal, hay que hablar con la gente que vivió en la época, que ya casi todo ha desaparecido. Por eso la memoria histórica ya no tiene tanta fuerza, porque muchas de las personas protagonistas ya han desaparecido por temas biológicos, es decir, pasa el tiempo y la gente desaparece. Pero hablaban del sentido de reconciliación. Y llama la atención que unos señores que han nacido hace 30 o 40 años, como mucho, o 50,
te hablen de estos temas desde rencor. Entonces, pero hay mucho dinero invertido en educación, muchos historiadores pagados. Lo que pasa que... Pero bueno, para ir acabando, Gabriel, tu apunte. Mi apunte. Lo que están haciendo con esto de la memoria histórica es rememorar los tiempos de antes. Antes quemaban iglesias, ahora nos quieren quitar cruces. Antes hacían barrabasadas con temas religiosos y ahora lo hacen con todos los símbolos religiosos y demás que se puedan llevar a cabo. Gente que ni vivió ni vivimos, lógicamente, la guerra civil, y como dice Manuel, los que vivieron la guerra civil, yo lo conozco por mis abuelos y tal, lo que querían era reconciliación y hablaban de, bueno, pues efectivamente, como anécdotas de que habían sufrido en la guerra, pero no lo decían con odio, ni ojalá, ni voy a... sino, bueno, pues fue una guerra que no tenía que haber pasado nunca, como ninguna guerra, pero menos las guerras civiles. Y bueno, pues lo pasaron como pudieron y cada uno pues luego lo que quería es cerrar sus heridas y seguir su vida adelante para que sus hijos, sus nietos y sus bisnietos no lo pidieran. Aquí estamos haciendo algunos apuntes de lo que ha estado diciendo Manuel y al final el modus operandi de los socialistas y de los comunistas es siempre el mismo. O sea, ellos quieren llevar a cabo algo, lo primero que hacen es que montan una asociación. Esa asociación, siempre dirigida por adláteres suyos, la dotan de un presupuesto. Eso ya se convierte en un chiringuito subterfugiado, es decir, es un chiringuito suyo donde van a meter gente que van a ir dotando con presupuesto y pagando para que al final le revierta votos. Es decir, digamos, el timeline sería... Creo asociación, la doto de presupuesto, se crea un chiringuito, pongo a mis coleguitas de izquierda, le doy más dinero público que al final esto va a ser todo votos. Igual que esto está pasando, y hago un apunte rápido, en la ley de víctimas del terrorismo de Extremadura. Se aprobó hace poco la ley y da la casualidad que el gobierno de Extremadura dice que las víctimas van a ser a partir de que se aprueba la ley. O sea, se aprobó la ley. Los que hay de la ley para atrás, para Extremadura no son víctimas. De hecho, no hay dotado el presupuesto de este año para la indemnización de las víctimas del terrorismo de ETA. Lo único que quieren hacer con esta ley del terrorismo y con estas demás es blanquear a los socios de los socialistas extremeños, que son los bilduetarras, los separatistas y toda esta caterva de gentuza que están gobernando el gobierno español, y siempre igual, chiringuito, que hemos montado una asociación también aquí de víctimas solo de Extremadura, chiringuito, lo dotamos de dinero, lo ponemos a nuestros coleguitas y de ahí sacamos votos. Esto es la historia que se repite constantemente en Extremadura. Gracias a Vara, gracias a Ibarra en su día y gracias a todos estos socialistas que están aquí. Al presidente de la Diputación, a Gallardo, que es otro virrey que se cree dueño y señor de Villanueva y de las posesiones de la Diputación de Badajoz y que dice quién puede y quién no puede tener subvenciones si cumples o no cumples lo que él dice con respecto a la memoria histórica. Esto es lo que se vive en Extremadura y esto es lo que no sale a los medios. Vaya tela, pues otro día emplazamos también a Antonio a seguir profundizando en la injusta ley de memoria histórica de Extremadura, que lo único que abre es rencillas, rencores y sobre todo inocula el odio en generaciones que no deberían hablar de estos asuntos y deberían hablar de cómo buscar empleo o cómo ayudar a su tierra, ¿no? En Extremadura, donde la crisis está cebando especialmente. Muchísimas gracias a Antonio y muchísimas gracias a Gabriel Viñeglas, secretario de organización de Vox. Gracias, Javier. Gracias, Manuel. Los pescadores y Vara, ya sabes, el domingo que viene una nueva racioncita, que sé que te gusta. Hasta luego. Muy buenas a todos, esto es Estado de Alarma. Hoy estrenamos este programa por YouTube de media hora de duración. Estaremos de lunes a jueves a partir de las 8:30 de la tarde. Y este programa nace porque, al igual que tú estás cabreado con ese gobierno central que podría haber hecho mucho más contra el coronavirus, que ya se ha llevado cerca de 3.500 personas por delante, ese gobierno que nos mintió, que nos dijo que solo iba a haber un contagio y que podría haber actuado antes, viendo la que estaba cayendo con la pandemia tanto en China como en Italia,
pues hemos decidido montar esta plataforma de libre expresión ante los intentos del gobierno central de usar ahora los minutos de televisión pública que acaparan para lanzarnos desinformación y propaganda. Por eso desde aquí vamos a desmontar sus mentiras, vamos a daros la verdad y vamos a apoyar a los profesionales sanitarios, a la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado y a esa población civil que vive confinada, que vive aislada y harta de ver al vicepresidente del gobierno saltándose la cuarentena hasta en 3 ocasiones. Quieren que olvidemos los secretos que irán a tumbarse en el palacio de hielo. Muchas almas vuelan a diario, millones de velas en los santuarios, demasiadas cruces en el calendario, un país entero contra un adversario, hospitales con mares de voluntarios, todos los balcones llenos en mi barrio, aplausos que se escuchan hasta el planetario para ángeles vestidos de sanitarios. Nos está costando respirar. Nuestro mundo paró de girar. Ya. Ellos no